Bajo el implacable sol del desierto, el mundo de Sarah Mackenzie se ha reducido a la áspera corteza de un mezquite moribundo y a la cuerda que le corta las muñecas. Los bandidos que la dejaron aquí para que muriera pensaron que habían quebrado su espíritu, pero no conocen el acero que corre por sus venas. Mientras los buitres sobrevuelan su cabeza y la garganta le arde por la sed, el lejano estruendo de unos cascos rompe el silencio del desierto. A través de sus ojos irritados por la arena, vislumbra algo que cambiará su vida para siempre. Un Mustang salvaje y su misterioso jinete emergiendo de las olas de calor como un espejismo. Pero ¿puede confiar en este desconocido canoso que parece guardar tantos secretos como el vasto desierto? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos sigues, y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 3 semanas antes, Sarah Mackenzie estaba delante del preciado espejo con mango de perlas de su madre, ajustándose los elaborados pasadores de su cabello castaño. El reflejo mostraba a una mujer criada en los mejores círculos de Boston, con los hombros rectos gracias a años de clases de porte y la barbilla levantada con tranquila dignidad. Pero bajo ese exterior pulido, sus manos temblaban mientras alisaba su vestido de viaje. «Señorita Sarah». Marta, su doncella desde la infancia, apareció en la puerta. «El carruaje está esperando». Los dedos de Sarah recorrieron el mango ornamentado del espejo por última vez. «Supongo que esto es un adiós, viejo amigo». Había suplicado que se lo dejaran, pero su padre se había mostrado inflexible. Aquellas cosas tan delicadas no tenían cabida en el territorio de Arizona. El espejo había sido testigo de 2 décadas, de su vida, su primera clase de baile, innumerables conversaciones a la hora del té con su madre antes de que la tuberculosis se la llevara y, ahora, sus últimos momentos en el único hogar que había conocido. Su ausencia marcaría el comienzo de su nueva vida como señora de Theodore Crawford, esposa de un magnate ganadero al que solo había visto 2 veces. «Las condiciones son favorables», le había anunciado su padre 3 meses atrás, con el mismo tono autoritario que utilizaba en la sala de juntas. «El rancho de Crawford es el más grande del territorio. No te faltará de nada». Lo que no se dijo era lo que ambos sabían. A sus 26 años, sin pretendientes entre los hombres solteros de Boston, esta era su última oportunidad de contraer un matrimonio respetable. El viaje hacia el oeste comenzó con relativa comodidad, a bordo del ferrocarril transcontinental. Sarah pasó días contemplando cómo las familiares colinas verdes de Massachusetts daban paso a vastas praderas y luego a montañas rocosas que rozaban el cielo. Escribió largas cartas en su diario describiendo cada detalle para Marta, aunque sabía que nunca las enviaría. Fue en la parte del viaje en diligencia cuando vio por primera vez el verdadero rostro de la frontera. El polvo se colaba por todas las rendijas, cubriendo su ropa y su piel con un fino polvo rojizo. El banco de madera parecía diseñado para encontrar todos los puntos sensibles de su cuerpo, y el calor. Dios mío, el calor. Nada en su vida la había preparado para la forma en que se apretaba como un peso físico, extrayendo la humedad de su cuerpo más rápido de lo que ella podía reponerla. Sus compañeros de viaje le eran tan extraños como el paisaje. Una ruda esposa de minero que llevaba una escopeta en el regazo. Un predicador itinerante cuyas notas para el sermón se esparcían cuando pasaban por un bache especialmente malo. Y una pareja de mediana edad que se dirigía a California para empezar un viñedo. Todos miraban su ropa elegante y su postura rígida, con una diversión apenas disimulada. «No durarás mucho aquí vestida así», le había comentado la esposa del minero el segundo día, sin malicia. «El sol del desierto te decolorará esas bonitas sedas en un santiamén».
Sara se limitó a mirar por la ventana, pero las palabras de la mujer resonaban en su mente. Todo en ella, desde sus botas de piel de becerro hasta su peinado cuidadosamente arreglado, la delataba como una forastera. Incluso el aire le parecía diferente en los pulmones, seco y cortante, con olores desconocidos. Primero vio a los jinetes a lo lejos, como motas en la inmensa vacuidad. El predicador también los vio, y su rostro curtido por el tiempo se arrugó con preocupación al contar 6 figuras a caballo que se movían en paralelo a su ruta. ¡Cochero!, gritó, pero su advertencia se perdió entre el traqueteo de las ruedas y el chasquido del látigo que azotaba a los caballos para que fueran más rápido. Sara apretó con fuerza su bolso, y sus dedos rozaron la pequeña pistola que su padre había insistido en que llevara. En ese momento le había parecido una sugerencia bárbara, pero ahora, al ver cómo aquellos jinetes se acercaban cada vez más, comprendió muchas cosas sobre aquella tierra indómita con una claridad repentina y cruda. La ausencia del espejo en su equipaje le parecía ahora una premonición. No solo dejaba atrás una reliquia familiar, sino todo lo que había conocido sobre sí misma y su lugar en el mundo. A medida que los jinetes se hacían más grandes en el horizonte, Sarah Mackenzie sintió que los últimos vestigios de su vida en Boston se desprendían como hojas otoñales, dejando al descubierto las ramas desnudas de lo que podría llegar a ser en este duro y hermoso desierto. Entonces no sabía que aquellos jinetes que se acercaban cambiarían por completo su destino, convirtiendo su futuro cuidadosamente planeado en algo más salvaje y peligroso que cualquier cosa que hubiera leído en las cartas de su padre. No, sabía que el nombre de Theodore Crawford pronto dejaría de significar nada para ella, sustituido por otro que lo cambiaría todo. Lo único que sabía en ese momento era que estaba más lejos de casa que nunca y que el mundo que tenía ante sí era tan vasto y desconocido como el propio desierto. El ataque a la diligencia se produjo justo antes del mediodía, cuando el sol había calentado el aire hasta hacerlo brillar. Sara estaba dormitando. Su anillo de boda reflejaba la luz mientras lo giraba nerviosamente en su dedo. El primer disparo resonó como un trueno en el silencio del desierto. ¡Al suelo!, gritó la esposa de los mineros, que ya se había puesto en movimiento. Tiró de Sara al suelo mientras más balas astillaban el armazón de madera de la diligencia. El vehículo se sacudió violentamente cuando el conductor intentó escapar de sus perseguidores. La cabeza de Sara golpeó el marco del asiento, y por un momento el mundo se nubló ante sus ojos. A través de la neblina oyó los cascos de los caballos acercándose, hombres gritando en inglés y español. Una bala alcanzó a uno de los caballos. La diligencia se inclinó hacia adelante, luego hacia un lado, y de repente empezaron a rodar. Sara sintió que la lanzaban contra el techo, luego contra la pared, y luego ya no sintió nada. Despertó cuando unas manos ásperas la sacaban de los restos del vehículo. La esposa del minero yacía inmóvil cerca de ella, con la escopeta doblada e inservible. El predicador intentaba razonar con los bandidos, con la Biblia en alto a modo de escudo. La pareja californiana se acurrucaba. La mujer lloraba en silencio. «Vaya, vaya», dijo una voz arrastrada por encima de ella. «Parece que hemos atrapado a una auténtica dama». El hombre que hablaba llevaba un sombrero negro polvoriento y tenía los ojos como trozos de hielo. Una cicatriz tosca le recorría la oreja izquierda hasta la mandíbula, deformando su sonrisa y convirtiéndola en algo grotesco. «Revisad sus dedos, muchachos». El anillo de boda de Sara, la elaborada pieza de diamantes que Theodore había enviado por adelantado, estaba torcido y arrancado de su dedo. Ella contuvo un grito cuando el metal le arañó la piel. «Tu hombre tiene muy buen gusto», dijo el hombre de la cicatriz, sosteniendo el anillo a contraluz.
Supongo que pagará mucho dinero para que la devuelvas sana y salva. Fue entonces cuando el equipo de seguridad privada de Theodore Crawford finalmente alcanzó la diligencia. 3 hombres armados con impecables camisas blancas, montados en palominos a juego, la escolta que se suponía que debía haberla recogido 2 estaciones atrás. Llegaron disparando, pero sus elegantes cinturones con pistolas y su puntería no fueron suficientes contra 6 forajidos curtidos que conocían el territorio. El propio Theodore se quedó atrás, observando desde lo alto de su caballo cómo caían sus hombres. Cuando el último guardia cayó, giró su montura sin decir palabra y se alejó al galope, dejando a Sarah y a los demás pasajeros a su suerte. El hombre con cicatrices, al que los demás llamaban Coyote, se rió mientras la figura de Theodore desaparecía entre las olas de calor. «¿Qué te parece? Tu prometido te ha abandonado a los lobos, princesa. Supongo que tendremos que renegociar los términos con tu padre». Las siguientes horas transcurrieron en una nube de polvo y terror. Los bandidos separaron a los pasajeros y los llevaron en diferentes direcciones. Sarah observó impotente cómo se llevaban a la pareja californiana hacia el oeste, mientras que al predicador lo conducían hacia el sur. Nunca volvió a ver a ninguno de ellos. Cabalgaron sin descanso durante toda la tarde, con Sarah atada a la silla como si fuera un fardo. Su elegante vestido de viaje se rasgó con la maleza y su cabello, cuidadosamente peinado, se deshizo con el viento. El sol le quemaba la piel hasta que parecía fuego. Sin embargo, no fue el malestar físico lo que la quebrantó, sino el recuerdo de la cobardía de Theodore Crawford, que había huido mientras sus hombres morían tratando de salvarla. Cuando finalmente se detuvieron, fue junto a un solitario mezquite que se alzaba como un esqueleto contra la puesta de sol. El propio Coyote la ató al tronco con nudos complejos que se le clavaban en las muñecas. «No es nada personal, princesa», dijo, comprobando las ataduras. «Son solo negocios. Enviaremos un mensaje a Boston con el rescate. Si tu papá paga rápido, puede que incluso sobrevivas». Le dio una palmada en la mejilla con su mano callosa. «Claro que si regatea demasiado». Dejó la amenaza en el aire. Los bandidos acamparon fuera del alcance del oído, con su fuego como una luz burlona en la oscuridad creciente. Sarah observó el brillo de su anillo de boda en el dedo de Coyote, mientras éste gesticulaba y reía con sus hombres. La sencilla alianza de oro parecía burlarse de todos los sueños y expectativas que había llevado consigo al oeste. Al caer la noche y el frío intenso del desierto sustituir al calor del día, Sarah Mackenzie se hizo una promesa. Si sobrevivía a aquello, nunca volvería a dejar que otra persona decidiera su destino. La distinguida dama de Boston había muerto, abandonada en los restos de una diligencia. Quienquiera que saliera de aquella situación sería otra persona completamente diferente, alguien más fuerte, alguien capaz de sobrevivir en aquella tierra implacable. El tiempo perdió todo su significado en el abrazo del desierto. Sarah observó cómo el sol se arrastraba por el cielo, trayendo consigo nuevos tormentos con cada hora que pasaba. Los bandidos le habían dejado una sola cantimplora, colgada lo suficientemente lejos como para que pudiera tocarla con el pie, pero sin poder beber sin ayuda. Una cruel misericordia que se burlaba de su sed. La mañana comenzó con esperanza, seguro que alguien vendría. Theodore, habiendo reunido su valor, los agentes de su padre, la ley, pero a medida que el sol subía, la esperanza se secaba como el rocío de la mañana en las rocas del desierto. Probó todo lo que había aprendido sobre cuerdas en los libros. Retorcer, tirar, buscar holgura. Las fibras ásperas se clavaban más profundamente en sus muñecas, sacando sangre que atraía a las moscas. Los hombros le dolían por estar tan tiempo hacia atrás, pero el dolor la mantenía alerta, la mantenía luchando.
Una dama siempre mantiene la compostura. Resonaba la voz de su madre tras años de instrucción. Sara casi se ríe. ¿Qué pensaría su madre de ella ahora? El vestido estaba roto y sucio, el pelo revuelto y la piel enrojecida bajo el sol implacable. Sin embargo, de alguna manera, se sentía más ella misma que nunca en los salones de Boston. El desierto estaba vivo a su alrededor. Los lagartos se deslizaban por las rocas calientes con movimientos rápidos y decididos. Una serpiente de cascabel se deslizó por la tarde, sacando la lengua para saborear su miedo antes de pasar a una presa más fácil. Los cuervos se reunían en las ramas escasas del mezquite, observando con ojos que contenían una sabiduría ancestral. Sabían lo que era la paciencia, sabían lo que era esperar. Tenía la garganta seca como el papel de lija. La cantimplora se balanceaba con la brisa caliente y el agua chapoteaba en su interior como si fuera música. Pensó en los cubitos de hielo en copas de cristal, en las nevadas invernales en Boston Common, en las salpicaduras del Atlántico en su cara durante los veranos en Maine. Los recuerdos no le proporcionaban ningún alivio. A medida que avanzaba el día, su mente comenzó a jugarle trucos. Las olas de calor que bailaban en el horizonte se convirtieron en jinetes, acercándose y alejándose como olas en la orilla. Vio a su madre caminando por el matorral con su mejor vestido de visita, a Marta preparando el té sobre una roca plana, el ceño fruncido de su padre, decepcionado, flotando como una luna. «Eres más fuerte que esto», se dijo a sí misma, forzando las palabras a salir de sus labios agrietados. El sonido de su propia voz asustó a una liebre cercana. «Eres Sarah Mackenzie y no morirás atada a un árbol en medio de la nada». El sol comenzó a ponerse, pintando el desierto de tonos púrpura y dorado que le dejaron sin aliento. Incluso, en su desesperación, no podía negar su terrible belleza. Aparecieron las primeras estrellas, brillantes y tan cercanas que parecía que se podía tocar. El aire se enfrió lo suficiente como para hacerla temblar con su vestido roto. La noche trajo nuevos sonidos. Coyotes aullando en la distancia, el susurro del viento entre la hierba del desierto, el suave correteo de las criaturas nocturnas. Cada ruido hacía que su corazón se acelerara, imaginando a Coyote y sus hombres regresando, o peor aún, a los depredadores del desierto atraídos por el olor de su sangre. Dormitaba a ratos, despertándose sobresaltada con cada ruido. La luna se elevó, proyectando extrañas sombras que parecían moverse por voluntad propia. El frío se le metió en los huesos, haciendo que las cuerdas se sintieran aún más apretadas. Flexionaba los dedos constantemente, luchando por mantener la circulación. Las horas más oscuras trajeron claridad. Pensó en su vida en Boston, las interminables visitas sociales, la reputación cuidadosamente gestionada, la constante conciencia de las expectativas de los demás. ¿La había preparado algo de eso para este momento? ¿Había importado realmente algo de eso? Pensó en Theodore Crawford, alejando su caballo cuando más lo necesitaba. Pensó en su padre, que había organizado su vida como si fuera una partida de ajedrez. Pensó en todos los hombres que habían moldeado su destino sin preguntarle ni una sola vez qué quería ella. El cielo comenzó a clarear, trayendo consigo un nuevo temor. Otro día bajo el sol abrasador. Otro día sin agua. Otro día esperando el rescate o la muerte. Los cuervos regresaron y se posaron en sus perchas con solemne paciencia. Fue entonces cuando lo oyó, tan débil al principio que pensó que era otro espejismo. El ritmo de los cascos contra la tierra compacta se acercaba, cada vez más fuerte, real. A través de sus ojos quemados por el sol, vio al jinete materializarse entre la bruma matinal. No era Theodore, no eran los hombres de su padre.
Era un desconocido montado en un magnífico Mustang, y tanto el caballo como el jinete se movían como si hubieran nacido en el desierto. El desconocido cabalgaba erguido en una silla de montar gastada, con un rifle en el regazo y el rostro oculto, bajo un sombrero de ala ancha. Se acercó y Sara vio una barba salpicada de canas y unos ojos agudos como los de un halcón que oteaba el paisaje. Él la vio. Detuvo su Mustang a 30 pasos de distancia. Durante un largo momento se limitaron a mirarse. Sara sintió el peso de su mirada, que evaluaba su estado, las cuerdas y la cantimplora vacía que se balanceaba con la brisa. Cuando por fin habló, su voz era áspera como la piedra contra la piedra. Parece que ha tenido una mañana bastante movida, señora. El desconocido desmontó con la gracia fluida de alguien que había pasado toda su vida a caballo. Sus botas de cuero gastadas levantaban pequeñas nubes de polvo a medida que se acercaba, con pasos medidos y cautelosos. El Mustang se quedó donde estaba, alerta pero sin atar, entrenado para mantenerse firme sin restricciones. «No se acerque», logró decir Sara con un hilo de voz. Después de horas de silencio, hablar era como tragar espinas. Él se detuvo, con las manos ligeramente levantadas. «No hay por qué temer, señora. Me llamo James Hawkins». Sus ojos recorrieron la zona captando detalles que ella no podía ver. «Los que te ataron aquí, ¿cuánto tiempo hace que se fueron?» «Desde ayer por la mañana». Se esforzó por concentrarse. El sol le daba en los ojos y lo convertía en una silueta oscura. Eran 6, liderados por un hombre al que llaman Coyote. Algo brilló en el rostro curtido de Hawkins, tal vez reconocimiento o preocupación. Se movió hacia un lado, manteniendo la distancia, pero colocándose de manera que ella pudiera verlo mejor. La luz de la mañana reveló a un hombre de más de 50 años, con profundas arrugas alrededor de los ojos y una cicatriz sobre la ceja izquierda. Sus ropas estaban gastadas por el camino, pero bien cuidadas, y el rifle que sostenía en 1900, las manos parecía lo suficientemente limpio como para pasar una inspección militar. «Coyote», repitió con un tono cargado de significado. «Miguel el Coyote Vázquez. Lleva casi 15 años dirigiendo a su banda por estos lares. La estudió de nuevo y ella vio que se fijaba en su vestido roto y en sus botas fabricadas. En Boston. Supongo que estás muy lejos de casa. Iba a reunirme con mi...» Se detuvo con el recuerdo de la cobardía de Theodore Crawford aún amargo en su memoria. «Iba hacia el oeste. Atacaron nuestra diligencia. Los demás, no sé qué les pasó». Hawkins asintió lentamente. «Los coyotes tienen un patrón, dividen a sus víctimas y negocian los rescates por separado. Así es más difícil que la gente se organice contra ellos». Se acercó un paso con movimientos aún cautelosos. «¿Le importa si reviso esas cuerdas? El sol está alto y lleva mucho tiempo aquí fuera». Sara dudó. Todos sus instintos, forjados en la sociedad de Boston, le gritaban que era inapropiado permitir que un desconocido se acercara tanto. Pero esos mismos instintos la habían llevado a confiar en Theodore Crawford, y mira dónde la había llevado eso. «Por favor», dijo finalmente. Él rodeó el árbol y ella se tensó cuando unos dedos ásperos palparon los nudos. «Son obra de Coyote, sin duda. Aprendió a manejar las cuerdas de los vaqueros de México. Son muy complicadas». Hubo una pausa, seguida del suave susurro de un cuchillo al ser desenvainado. «Quédate quieta». La hoja era tan afilada que apenas sintió cómo cortaba las cuerdas. Sus brazos cayeron flácidos a los lados, los hombros gritando en señal de protesta. Empezó a desplomarse hacia adelante, pero Hawkins la agarró del brazo y la sujetó. «Tranquila, la sangre tiene que volver a circular correctamente». Su agarre era firme pero cuidadoso, manteniéndola erguida y a una distancia respetuosa. «¿Cómo se llama, señora?» «Sarah Mackenzie». Se obligó a mantenerse,
más erguida, luchando contra el entumecimiento de los brazos. ¿Por qué me está ayudando? Hawkins la soltó cuando estuvo seguro de que no se caería. Se acercó a su caballo y regresó con un segundo cantimplora. «Beba despacio», le advirtió tendiéndosela. «Si bebe demasiado de golpe, se encontrará mal». Ella dio pequeños sorbos, mirándolo por encima del borde de la cantimplora. Él se había apartado para darle espacio, pero no dejaba de escudriñar el horizonte. «En cuanto al por qué», dijo finalmente, «un hombre no puede pasar de largo cuando ve a alguien en apuros. No aquí fuera». Algo en su tono sugería que había más, pero no dio más detalles. En cambio, miró su reloj de bolsillo, una pieza de plata maltrecha que parecía de uso militar. «Tenemos que irnos. La banda de Coyote volverá pronto a ver. ¿Cómo estás? Les gusta hacer sufrir un poco a sus rehenes. Así las familias pagan más rápido». «No puedo montar», admitió Sara. El mundo empezaba a dar vueltas a medida que recuperaba la circulación. «Nunca aprendí». Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Hawkins. «Bueno, señorita Mackenzie, parece que hoy está llena de nuevas experiencias». Silbó suavemente y el Mustang se acercó. «Este es Thunder. Es muy tranquilo, algo que no puedo decir de su jinete algunos días». El caballo empujó el hombro de Hawkins con sorprendente delicadeza, y Sara vio otra faceta de este hombre. Encurtido al acariciar el cuello de Thunder, había un afecto genuino, una ternura que la hizo reconsiderar su primera impresión. «La pregunta es», dijo Hawkins volviéndose hacia ella, «¿confía en mí lo suficiente como para subirse ahí? Porque una vez que empecemos a cabalgar, no habrá vuelta atrás. La banda de Coyote nos seguirá, y el desierto que tenemos delante no perdona a quienes no conocen sus caprichos». Sara miró el mezquite que había sido su prisión y su refugio, a los cuervos que seguían observándola desde arriba, a este extraño hombre que le ofrecía una peligrosa salvación. Pensó en Boston, en Theodore, en todas las decisiones seguras que la habían llevado hasta allí. «Señor Hawkins», dijo enderezando la espalda a pesar del dolor, «creo que ya he tenido suficiente de ir sobre seguro». Montar a Thunder resultó ser toda una lección. Las manos de Hawkins eran firmes y profesionales mientras ayudaba a Sara a subirse a la silla, pero cada contacto la hacía estremecerse, no por la falta de respeto, sino por el dolor de su piel quemada por el sol y sus músculos entumecidos. «Mantenga la espalda recta», le indicó ajustándole los estribos. «Thunder sabe lo que hace. Usted solo concéntrese en mantenerse centrada». Se subió detrás de ella con facilidad, alcanzando las riendas. «Quizá quiera agarrarse al pomo. Vamos a ir rápido». El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando partieron, proyectando largas sombras sobre el suelo del desierto. Sara sintió la fuerza del caballo bajo ella, tan diferente de los tranquilos caballos de Boston. Thunder se movía como el agua, con pasos suaves pero potentes. «Tus bandidos pensarán que sigues en ese árbol», dijo Hawkins con la voz cerca de su oído, «pero se darán cuenta enseguida cuando vean que no estás. Necesitamos distancia y engaño». Guió a Thunder en 1900 un amplio arco, cruzando deliberadamente zonas de terreno duro donde las pezuñas dejaban huellas mínimas. El desierto despertaba a su alrededor. Lagartijas que se escondían, pájaros matutinos que reclamaban su territorio, incluso un coyote solitario que observaba su paso desde lo alto de un afloramiento rocoso. «El paso del caballo», dijo Sara. «Entre sacudidas, es diferente de lo que esperaba». «Thunder tiene un paso especial», explicó Hawkins. «Es más suave que la mayoría. Originalmente se criaba para los propietarios de plantaciones que querían inspeccionar sus campos con comodidad». Había un deje de ironía en su voz. «Ahora me ayuda a rastrear a hombres que se creen por encima de la ley. Es curioso cómo cambian las cosas». Cabalgaron en silencio durante un rato, el ritmo de los cascos de Thunder coincidiendo con los latidos del corazón de Sara.
Su cuerpo aprendió poco a poco a moverse con el caballo en lugar de luchar contra él. El sol subía, pero una brisa fresca de la mañana seguía acariciándole la cara, trayendo el aroma de la salvia y las promesas. Hawkins se detuvo de repente, con la cabeza ladeada. Sarah sintió que Thunder se tensaba debajo de ellos. ¿Oyes eso? Al principio no oyó nada más que el viento. Luego, lejano pero claro, el sonido de caballos moviéndose rápidamente. Varios jinetes. «Agárrate fuerte», ordenó Hawkins, girando a Thunder hacia un laberinto de formaciones rocosas. Las cosas se van a poner interesantes. Se adentraron en las sombras entre imponentes paredes de arenisca. Thunder atravesó los estrechos, pasadizos sin vacilar, respondiendo a la más mínima presión de las rodillas de Hawkins. Sarah vislumbró antiguos petroglifos tallados en las rocas, espirales, huellas de manos, escenas de caza de una época olvidada. El sonido de la persecución se hizo más fuerte, resonando en las paredes del cañón. Hawkins los guió a través de una serie de giros cada vez más complejos, con los cascos del caballo encontrando apoyo en un terreno que parecía imposible de atravesar. «Cuando salgamos de estas rocas», dijo en voz baja, «habrá un tramo de terreno abierto. Nos verán. Seguro. ¿Estás lista para una carrera de verdad?» Sarah pensó en la joven recatada que había sido solo unos días antes, que se habría desmayado solo de pensarlo. Esa mujer había desaparecido, transformada por el sol, el miedo y la promesa de la libertad. «Lista», dijo. Salieron disparados del laberinto de rocas hacia la luz cegadora del sol. Detrás de ellos se oyeron gritos de descubrimiento. Los músculos de Thunder se tensaron bajo ellos y de repente volaban por el suelo del desierto, con la arena salpicándoles la cara. Sarah se aferró a la silla y su cuerpo se movía instintivamente al ritmo del caballo. «No podéis escapar de nosotros para siempre, Hawkins», gritó una voz llevada por el viento, la del propio coyote. «Esa chica vale mucho dinero. Y para mí, ¿es amiga tuya?», logró preguntar Sarah mientras atravesaban el paisaje a toda velocidad. «Digamos que tenemos una historia», respondió Hawkins, espoleando a Thunder para que acelerara aún más. «Agárrate fuerte. Estamos a punto de demostrarles por qué llaman a este caballo Thunder». El Mustang pareció reunir fuerzas y se lanzó hacia adelante con una aceleración que dejó sin aliento a Sarah. El viento cantaba en sus oídos y por un momento se sintió completamente libre. Detrás de ellos, los sonidos de la persecución comenzaron a desvanecerse. Ahora eran forajidos, se dio cuenta. Fugitivos que cruzaban el desierto con hombres peligrosos pisándoles los talones. Sin embargo, de alguna manera, se sentía más segura que nunca en el futuro que Theodore Crawford le había prometido. A media mañana, Thunder los había llevado a un cañón escondido donde un pequeño arroyo discurría entre rocas de color óxido. Mientras el caballo bebía, Hawkins sacó un trozo de papel gastado de su alforja, un cartel de «Se busca» con la cara de coyote dibujada con tinta descolorida. $10,000, leyó Sarah por encima de su hombro. «Vivo o muerto». «Es un cartel viejo», dijo Hawkins, doblándolo con cuidado. «Ahora la recompensa es mayor. El hombre se ha vuelto más audaz con los años». Llenó los cantimploras con agua del arroyo, con movimientos eficientes y prácticos. Empezó robando diligencias y pasó a los secuestros. Disfruta especialmente atacando a gente del este. Dice que son más blandos, más fáciles de doblegar. ¿Por eso me está ayudando? ¿Por la recompensa? Hawkins se volvió y la estudió con sus ojos agudos, como los de un halcón. El dinero es parte de ello. No te voy a mentir. Pero Coyote se tocó la cicatriz que tenía sobre la ceja. Digamos que no es la primera vez que me enfrento a él. Una sombra pasó por encima de ellos, uno de los cuervos que los seguía, aún observándolos. Sarah
Había empezado a pensar en ellos como guardianes más que como presagios. Háblame de él. Si voy a ayudarte a escapar, deberías saber a qué nos enfrentamos. ¿Ayudarte a escapar? Hawkins arqueó una ceja. Señora, no se ofenda, pero no va precisamente vestida para seguir el rastro de forajidos. Sarah bajó la mirada hacia su vestido rasgado y luego volvió a mirarlo. He pasado el último día atada a un árbol, señor Hawkins. Creo que ya no es momento de preocuparse por la vestimenta adecuada. Una sonrisa se dibujó en su barba. Tienes razón. Le entregó un trozo de cecina de sus provisiones. La banda de Coyote suele estar formada por entre 6 y 8 hombres. Están bien armados y conocen el territorio. Pero su verdadero peligro es su forma de pensar. No solo siguen rastros, sino que predicen. Intentan averiguar hacia dónde te diriges para cortarte el paso. Entonces haremos algo impredecible. Ahora piensas como un forajido. Comprobó las correas de la silla de Thunder. La pregunta es, ¿qué es lo último que esperarían de una dama de Boston? Sarah masticó pensativa el charqui. Estaba duro como el cuero, pero mejor que nada. Supondrán que me llevas al pueblo, más cercano, a un lugar seguro, civilizado. Es lo lógico. Entonces, hacemos lo contrario. ¿Nos adentramos más en el desierto? Hawkins asintió lentamente. Hay un antiguo sendero apache que atraviesa las montañas. Es peligroso cabalgar por allí, pero los hombres de Coyote no nos seguirán. Son supersticiosos con respecto a esos picos. Dicen que los espíritus de allí no tratan bien a quienes tienen maldad en el corazón. ¿Y tú? ¿Eres supersticioso? Soy respetuoso. Hay una diferencia. Le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Pero es tu elección, señorita. Mackenzie, podemos dirigirnos al pueblo de Copper Creek a 2 días de dura cabalgada hacia el este, o podemos intentar el camino de montaña. Puede que nos salve la vida, o puede que nos mate tan seguro como Coyote. Sarah pensó en los planes cuidadosamente trazados por su padre, en el matrimonio concertado de Theodore, en todas las opciones seguras que la habían llevado hasta aquel mezquite. Las montañas, dijo con firmeza. Estoy harta de que otros elijan mi camino. Algo parecido a la aprobación brilló en los ojos de Hawkins. La ayudó a montar y luego se subió detrás de ella. Quizás sea mejor que te quites algunas de esas enaguas antes de llegar a las partes empinadas. Se engancharán en las rocas. Señor Hawkins, dijo Sarah con toda su dignidad bostoniana, ¿me está sugiriendo que cabalgue por estas montañas en ropa interior? Señora, le sugiero que elija entre la modestia y la supervivencia. Giró a Thunder hacia los picos lejanos. Pero si le ayuda, le prometo que seré un perfecto caballero. Un disparo resonó en el cañón, haciendo volar trozos de roca. Thunder giró sin que se lo ordenaran, interponiendo la roca entre ellos y el tirador. ¿Cuántos?, preguntó Sarah, con el corazón latiéndole con fuerza, pero con voz firme. 2, quizá 3 exploradores. Hawkins desenfundó el rifle con rapidez. Intentan inmovilizarnos aquí mientras el grupo principal nos alcanza. Se oyó otro disparo. ¿Aún quieres probar ese sendero de montaña? Sarah se recogió las faldas rasgadas, lista para correr. «Guíenos, señor Hawkins». «James», dijo él, sorprendiéndolos a ambos. «Si vamos a escapar juntos de unos forajidos, mejor usar mi nombre de pila». «James», repitió ella, y de alguna manera le pareció que estaba cruzando otra frontera, una que no tenía nada que ver con los modales propios de Boston. Creo que estamos a punto de darles a los hombres de Coyote una historia que no olvidarán fácilmente. El sendero de montaña resultó ser más una sugerencia que un camino, serpenteando por estrechos desfiladeros donde Thunder tenía que avanzar con sumo cuidado. A última hora de la tarde, habían subido lo suficiente como para que Sarah pudiera ver el desierto extendiéndose debajo como un mar de cobre.
Sus perseguidores solo eran visibles como nubes de polvo en la distancia. «Es hora de acampar», anunció James, guiando a Thunder hacia un hueco natural protegido por enebros. «Tienes que aprender algunas cosas antes de que anochezca». La ayudó a desmontar y sacó una bolsa de cuero de las alforjas. Dentro había plantas secas, raíces y lo que parecían tiras de corteza de árbol. «Bolsa de medicinas», explicó. «Aprendí sobre estas plantas de un curandero chiricahua hace años. Pueden salvarte la vida aquí». Sara se arrodilló a su lado mientras él sacaba cada objeto. «Esto es corteza de sauce», dijo, mostrando una tira retorcida. «Másticala si tienes dolor o fiebre. Estas flores moradas, salvia del desierto. Es buena para limpiar heridas». Señaló una raíz nudosa. «Té mormón. Te da energía cuando estás débil». Ella intentó memorizar cada planta y cada uso. Su piel quemada por el sol le latía con fuerza, y James se dio cuenta de su malestar. Sin decir nada, machacó unas hojas verdes hasta formar una pasta y le enseñó a aplicársela. El alivio refrescante fue inmediato. «Eres bueno en esto», comentó ella. «Me refiero a enseñar». Una sombra cruzó su rostro. «Tuve una hija. Ahora tendría más o menos tu edad». Guardó la bolsa antes de que ella pudiera preguntarle más. «Ahora vamos a hacer fuego. Aquí fuera el frío mata tan rápido como las balas». James le enseñó a recoger la yesca adecuada y a apilar la leña para que prendiera bien. Le cubrió las manos con las suyas mientras le mostraba la forma correcta de golpear el pedernal contra el acero. Cuando por fin saltó la chispa y brotó una pequeña llama, Sara sintió un absurdo orgullo. En Boston, encender fuego se consideraba indigno de una dama, dijo, echando ramitas a las llamas crecientes. «Aquí fuera la dignidad no te mantiene caliente por la noche», comprobó la montura de Thunder mientras ella practicaba. «Por cierto, quizá quieras ocuparte de lo que queda de ese vestido. No podemos permitir que se enganche en las ramas mañana». Sara bajó la mirada hacia su vestido de viaje, que en otro tiempo había sido elegante, y ahora era un amasijo de seda rasgada y volantes sucios. Sin ceremonias, comenzó a arrancar la capa exterior, dejando solo el resistente vestido interior de algodón. James se dio la vuelta educadamente, pero ella captó su leve sonrisa. «Supongo que me estoy volviendo bastante salvaje», dijo, utilizando la seda rota para recogerse el pelo de la cara. «Salvaje, no», se volvió contemplando su nuevo aspecto. «Solo práctica, aunque a tu padre le pueda parecer que estoy corrompiendo a su recatada hija». «Mi padre», dijo Sara con sequedad, «me vendió en matrimonio a un cobarde que me abandonó a mi suerte. Ya no me importa lo que piense». James asintió lentamente. «Es justo». Rebuscó de nuevo en las alforjas y sacó carne seca y galletas duras. «No es precisamente un servicio de té de Boston, pero mantendrá el cuerpo y el alma unidos». Comieron en un cómodo silencio, mientras la oscuridad se extendía por la ladera de la montaña. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, rocosas, y en algún lugar a lo lejos un lobo llamaba a su manada. Sara se encontró estudiando el rostro de James a la luz titilante, las líneas marcadas por el sol y el viento, las canas que salpicaban su barba, la forma en que sus ojos parecían contener tanto tristeza como fuerza. «Deberías dormir», dijo él, captando su mirada. «Yo haré la primera guardia. ¿Me despertarás para la segunda?» Él arqueó una ceja. «¿Sabes disparar?» «Mi padre insistió en que aprendiera. Decía que una dama debía ser capaz de protegerse a sí misma». Sonrió con tristeza. Aunque dudo que esto fuera lo que tenía en mente. James le entregó su revólver de repuesto. «Enséñame». Sara comprobó la recámara y probó el peso. Sus movimientos eran precisos, aunque un poco oxidados. James la observó con aprobación. «No está mal. Tu postura es un poco elegante, pero sabes lo básico». Le enseñó a ajustar la empuñadura para tener más control.
Aquí fuera no se puntúa el estilo, solo los resultados. Un coyote aulló cerca, recordándoles que había otros peligros. James echó más leña al fuego y se recostó contra una roca, con el rifle sobre las rodillas. «Descansa, Sarah. Mañana será un día más duro a caballo». Ella se tumbó cerca del fuego, utilizando sus faldas de seda rasgadas como manta improvisada. El suelo era duro, pero después del mezquite resultaba casi cómodo. Justo antes de quedarse dormida, vio a James sacar algo del bolsillo de su camisa. Una pequeña fotografía gastada que observó a la luz del fuego. «¿James?», murmuró ella. Gracias por enseñarme, por todo». Guardó la fotografía. «Duerme, Boston. Por la mañana tenemos que escalar montañas». Pero había una dulzura en su voz que acompañó a Sarah hasta sus sueños, haciéndola sentir más segura que con cualquier acompañante que hubiera podido tener. El amanecer los encontró subiendo por las montañas, siguiendo un sendero que parecía existir solo en la memoria de James. El aire se volvió más enrarecido, haciendo que Sarah respirara entrecortadamente. Los truenos retumbaban constantemente bajo ellos, pero ella podía sentir la cautela del caballo en cada paso. «Mira allí», dijo James de repente, señalando una pared rocosa por la que estaban pasando. Sarah vio antiguos dibujos tallados en la piedra, figuras humanas, animales, espirales que parecían bailar a la luz de la mañana. «Petroglifos», explicó él. «Marcas apaches. Este de aquí». Señaló una serie de líneas onduladas. «Significa que hay agua cerca. Y esto», trazó un patrón en espiral. «Significa un lugar sagrado, un refugio. ¿Sabes leerlos?» «Algunos. Me los enseñó un viejo curandero que se compadeció de un cazarrecompensas medio muerto. Guió a Thunder por una curva cerrada. Ya te contaré la historia en otra ocasión. Ahora mismo, esos símbolos nos están diciendo algo importante». El sendero se abrió de repente a un valle escondido, enclavado entre imponentes acantilados. Un manantial brotaba entre las rocas, creando un pequeño estanque rodeado de una vegetación sorprendentemente exuberante. Antiguos álamos proporcionaban sombra y sus hojas susurraban con la brisa de la montaña. «Es precioso», susurró Sarah. «Y fácil de defender», añadió James con sentido práctico. «Solo hay una entrada y una salida. Podemos descansar aquí y dejar que Thunder se recupere». Desmontó y la ayudó a bajar. «Los hombres de Coyote no nos seguirán hasta aquí arriba. Estas montañas los ponen nerviosos. Por los espíritus a los que temen. Porque no saben leer las señales», señaló con la cabeza hacia los petroglifos. «Aquí arriba, no saber escuchar a la tierra puede matarte rápidamente». Acamparon cerca del estanque y James le enseñó a construir un sencillo cobertizo con ramas y su impermeable. Mientras Thunder pastaba en la escasa hierba, rellenaron sus cantimploras y se lavaron el polvo del desierto acumulado durante días. «Tu hija», dijo Sarah con cautela, observando su reacción. «¿Conocía lugares como este?» James se quedó en silencio durante un largo rato, mirando los antiguos dibujos. «Emily», dijo finalmente. «Se llamaba Emily. Le encantaban los lugares salvajes, igual que a mí. Su madre pensaba que no era apropiado, pero Emily sonrió al recordar algo. A los 12 años ya sabía rastrear mejor que la mayoría de los hombres. ¿Qué le pasó? Se la llevó la fiebre hace 5 años. Sacó la fotografía que ella había visto la noche anterior y se la entregó con cuidado. Una joven sonreía desde la imagen descolorida, con los ojos brillantes y la misma inteligencia aguda que Sarah veía en James. Ya cazaba coyotes por aquel entonces. No estuve allí cuando me necesitó. Sarah tocó la fotografía con delicadeza. «Lo siento. Llevo persiguiéndolo desde entonces», continuó James. «He estado cerca varias veces, pero es listo. Siempre va un paso por delante». Recogió la fotografía y la guardó. «Hasta ahora.
El hombre se está volviendo imprudente, atacando a mujeres como tú. Se está volviendo codicioso. ¿Es por eso por lo que realmente me ayudaste? ¿Para llegar a él? Así empezó, admitió. Pero ahora la miró de verdad, y Sara sintió que algo cambiaba entre ellos. Ahora creo que a Emily le habrías gustado. Tienes el mismo fuego que ella. Un chapoteo en la piscina los interrumpió. Una familia de siervos se había acercado a beber, moviéndose con delicada gracia. Sara los observó, maravillándose de cómo parecían no tener miedo. «Pocos humanos vienen aquí», explicó James en voz baja. «Es un santuario. Los apaches lo llamaban el lugar entre mundos. Un lugar donde el velo entre la tierra y el espíritu era muy fino». Sara pensó en los velos, entre mundos, entre lo correcto y lo incorrecto, entre quién había sido y en quién se estaba convirtiendo. La dama de Boston que había en ella se habría burlado de esas ideas místicas, pero esa dama había muerto en el desierto, y la nueva Sara sentía la verdad en aquel lugar antiguo. «Deberíamos descansar», dijo James, volviendo a ser práctico. «El camino empeora a partir de aquí. Mañana necesitaremos todas nuestras fuerzas». Pero ninguno de los dos se movió de inmediato. Se sentaron juntos en el crepúsculo creciente, observando a los ciervos, escuchando el susurro de las hojas de los álamos. Por primera vez desde el ataque a la diligencia, Sara se sintió verdaderamente en paz. «¿James? Gracias por mostrarme este lugar, por confiarme el recuerdo de Emily». Él asintió, comprendiendo todo lo que ella no decía. Las palabras de agradecimiento que le habían enseñado en Boston le parecían inadecuadas allí, entre las rocas antiguas y los manantiales sagrados. En su lugar, se acercó y le apretó la mano brevemente. Sus dedos ásperos le devolvieron la presión una vez antes de soltarla. No era lo correcto, no había chaperón. Pero, al caer la noche sobre su refugio escondido, Sara se dio cuenta de que nunca se había sentido más ella misma. La paz del oasis se hizo añicos al amanecer con el estruendo de un disparo. James se movió antes de que el eco se apagara y empujó a Sara detrás de una roca mientras las piedras salían disparadas del lugar donde estaban sentados. «¿Cómo?», jadeó ella. «Dijiste que no nos seguirían. No lo hicieron». James revisó su rifle con manos expertas. «Nos rodearon, nos cortaron el paso». Su voz estaba tensa por el reproche. «Fui descuidado. Debería haber vigilado mejor». Se oyeron más disparos, cuyo sonido resultaba extraño en el aire enrarecido de la montaña. A través de un hueco entre las rocas, Sara vislumbró un movimiento. Al menos 4 hombres bajaban por la pared del acantilado frente a ellos. La brújula rota yacía cerca, con el cristal destrozado por el primer disparo. «No es toda la banda de Coyote», dijo James, estudiando a los hombres que se acercaban. «Los ha dividido para intentar atraparnos entre 2 grupos». Le entregó a Sara su revólver de repuesto. «Recuerda lo que hemos practicado. No dispares a menos que sea necesario, pero si lo haces, apunta al centro», terminó ella. El arma le resultaba pesada, pero familiar en sus manos. «¿Cuál es el plan?» «Esperan que volvamos corriendo por el sendero. Es lo que espera su jefe». Sonrió con tristeza. «Así que vamos a subir». Sara miró el precipicio detrás de ellos. «¿Subir, James? ¿Eso es imposible?» También lo era sobrevivir 2 días con Coyote pisándonos los talones. «Pero aquí estás». Disparó 2 veces, haciendo que sus atacantes se agacharan para protegerse. «Hay un sendero apache ahí arriba. Es estrecho, pero Thunder puede pasar». Como si entendiera su nombre, el Mustang se acercó, sin mostrar el pánico que cualquier otro caballo habría mostrado bajo el fuego. James redistribuyó rápidamente sus provisiones, dejando atrás todo lo que no era esencial para la supervivencia. «Cuando te lo diga», dijo, «corre hacia Thunder, yo te cubriré». La miró a los ojos. «¿Confías en mí?».
Sara pensó en todos los hombres en los que le habían dicho que confiara en su vida, su padre, Theodore, innumerables caballeros respetables de Boston. Ninguno de ellos se lo había ganado como James. «Con mi vida», él asintió una vez y luego alzó la voz. «Última oportunidad, muchachos. Marchaos ahora y decidle a Coyote que nos perdisteis entre las rocas». «No podemos, Hawkins», fue la respuesta. «El jefe quiere a la chica y vuestras cabezas como recompensa». James murmuró algo que habría escandalizado a la sociedad de Boston. Ya me lo imaginaba. ¿Lista? Sara se preparó con los músculos tensos. Otro disparo levantó polvo cerca de donde estaban. «¡Ahora!», corrió, oyendo el estallido del rifle de James detrás de ella. Una bala le pasó silbando junto a la oreja, pero no se inmutó. Thunder se mantuvo firme mientras ella agarraba la silla, recordando todo lo que James le había enseñado sobre cómo montar rápidamente. Entonces James estaba detrás de ella y el Mustang se puso en marcha. El sendero oculto era apenas más ancho que las pezuñas de Thunder. A su derecha se alzaba el acantilado. A su izquierda, un precipicio que hizo que a Sara se le parara el corazón. Pero no había tiempo para el miedo. Los disparos los seguían por las curvas, pero el ángulo era malo para sus atacantes. «Tendrán que seguirnos a pie», dijo James. «El sendero es demasiado estrecho para...». El resto de sus palabras se perdieron cuando un rifle disparó desde arriba. Un nuevo grupo de jinetes había aparecido en lo alto del acantilado. El resto de la banda de Coyote. «¡Agárrate!». James giró a Thunder hacia un sendero aún más estrecho que se alejaba de sus perseguidores. Sara sintió que el caballo se preparaba y luego saltaba por un estrecho hueco en el sendero. Detrás de ellos oyó maldiciones cuando sus perseguidores se vieron obligados a desmontar. Llegaron a una cornisa más ancha, pero sus opciones eran limitadas. El camino que tenían delante se había desmoronado recientemente, dejando un hueco demasiado ancho incluso para la destreza de Thunder. Detrás de ellos, ambos grupos de perseguidores se estaban acercando. «¿Alguna idea?», preguntó Sara, tratando de mantener la voz firme. James estudió el acantilado que se alzaba sobre ellos y luego el valle que se extendía a lo lejos. Ella vio que observaba el ángulo del sol y el patrón de las sombras sobre las rocas. «Hay una», dijo finalmente, «pero no te va a gustar». Una bala levantó una lluvia de piedras entre las pezuñas de Thunder. El Mustang se movió nervioso, pero se mantuvo firme. «Señor Hawkins», dijo Sara con toda la corrección bostoniana que le quedaba, «creo que ya me da igual lo que me gusta, lo que me importa es sobrevivir». Su breve sonrisa fue feroz, en señal de aprobación. «Entonces, agárrate fuerte, Boston. Estamos a punto de hacer algo realmente incivilizado». James metió la mano en la alforja y sacó un mapa estelar maltrecho con los bordes desgastados por el uso. «¿Ves esa sombra en la pared del acantilado? Hay una cornisa detrás de esa caída de rocas. No se ve desde aquí, pero la he usado antes. ¿Y si te equivocas? Entonces todos tendremos un viaje muy corto hasta el fondo». Estudió los ángulos una vez más. «Thunder conoce el camino. La pregunta es, ¿confías en él tanto como confías en mí?». Las balas rebotaban en las rocas a su alrededor. Thunder aguzó las orejas, pero el caballo se mantuvo firme, a la espera. Sara miró el acantilado, que parecía sólido, y luego a los hombres que se acercaban por ambos lados. «Hazlo». James le susurró algo al oído a Thunder, y de repente se pusieron en movimiento. El Mustang se preparó y se lanzó hacia adelante, no hacia el sendero roto, sino hacia la pared del acantilado. El corazón de Sara se detuvo cuando pareció que se dirigían directamente hacia la roca sólida. En el último momento, Thunder giró. Sus cascos encontraron apoyo en una repisa oculta apenas más ancha que su cuerpo.
Ahora estaban detrás de la caída de rocas, invisibles para sus perseguidores, moviéndose lateralmente a lo largo del acantilado, con el valle a una altura vertiginosa debajo. Sarah oyó gritos de confusión, luego de furia cuando sus atacantes se dieron cuenta de que habían perdido a su presa. Se oyeron más disparos, pero las balas no dieron en el blanco, ya que los tiradores no podían ver su objetivo. «No mires abajo», murmuró James. «Solo siente el movimiento de Thunder. No dejará que caigamos». La cornisa se curvaba alrededor de la ladera de la montaña, alejándolos de sus perseguidores. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos, se ensanchó hasta formar una pequeña meseta protegida por rocas sobresalientes. James guió a Thunder hacia la cueva natural creada por el saliente. «Esperaremos aquí hasta que oscurezca», dijo, ayudándola a desmontar. Las piernas de Sarah temblaban por la reacción tardía. «No se arriesgarán a subir aquí por la noche». A medida que la adrenalina se disipaba, Sarah se encontró luchando por contener las lágrimas. No por miedo, sino por una mezcla de emociones que no sabía definir. James vio su lucha e hizo algo inesperado. La abrazó con fuerza. «Lo has hecho muy bien», dijo simplemente. La mayoría se habría quedado paralizada ahí arriba. Ella se dejó apoyar contra él un momento, sintiendo los latidos regulares de su corazón. Cuando dio un paso atrás, vio que él había vuelto a sacar el mapa estelar. «No es solo para orientarse, ¿verdad?», preguntó. Él extendió el mapa sobre una roca relativamente plana. A la luz menguante, ella pudo ver anotaciones en los márgenes, marcas que no tenían nada que ver con las constelaciones. «Un mapa es demasiado obvio», explicó él. «Pero las estrellas, la gente ve la ayuda de navegación de un anciano, nada más. Cada constelación marca un refugio seguro, un sendero oculto, un camino a través de un territorio peligroso». Sarah siguió una de las marcas con el dedo. «Llevas mucho tiempo planeando atrapar a Coyote». 5 años. No necesitaba decir más. Ambos sabían lo que había sucedido 5 años atrás. Al caer la noche, la temperatura bajó rápidamente. No podían arriesgarse a encender un fuego, así que se acurrucaron juntos para darse calor y contemplaron las estrellas que aparecían en el cielo aterciopelado. Thunder montaba guardia a la entrada de la cueva, con el pelaje fundiéndose con las sombras. «Háblame de Emily», dijo Sarah en voz baja. «¿Cómo era?» James se quedó callado tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Luego dijo: «Se reía mucho, no, era recatada. Tu clase de sociedad se habría horrorizado. Pero disparaba como un ángel y montaba como un demonio». Su voz se volvió áspera. «Tenía la belleza de su madre y mi espíritu obstinado. Quizá fuera una mala combinación. Si hubiera estado allí en lugar de perseguir recompensas». Sarah le tocó el brazo. «Ella no querría que te culparas». «No», asintió él. «Me diría que era un tonto. Probablemente me tiraría algo para que me entendiera». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «A veces me recuerdas a ella. Tienes el mismo fuego». Se quedaron sentados en un cómodo silencio, contemplando las estrellas que giraban sobre sus cabezas. En algún momento, Sarah apoyó la cabeza en su hombro. No era apropiado, no había ningún chaperón. Pero allí, en lo alto, con el peligro acechándoles, las convenciones sociales parecían tan lejanas como la propia Boston. El amanecer pintaba las montañas de tonos rosados y dorados, pero James tenía el rostro sombrío mientras observaba el cielo. «Se acerca una tormenta», dijo, señalando con la cabeza las nubes que se acumulaban en el oeste. «Una buena». Sarah siguió su mirada. Las nubes parecían inofensivas, pero había aprendido a confiar en su interpretación de los signos de la naturaleza. «¿Cuánto tardará?» «Horas, quizá menos. Tenemos que buscar un refugio mejor», comprobó con cuidado la montura de Thunder.
Estas tormentas de montaña pueden volverse mortales en poco tiempo. Inundaciones repentinas, rayos, desprendimientos de rocas. Partieron cuando el viento empezó a arreciar, siguiendo un sendero tan difuso que Sarah apenas podía distinguirlo. Thunder avanzaba con una cautela inusual, tanteando cada paso. El aire era extraño, demasiado denso, demasiado quieto a pesar del viento, como si toda la montaña contuviera la respiración. James sacó el botiquín para mordeduras de serpiente de la alforja y lo guardó en su chaleco. Las tormentas empujan a las serpientes de cascabel a terrenos más elevados, explicó. Las ponen agresivas, es mejor estar preparados. El primer rayo cayó justo antes del mediodía, una lanza brillante que partió el cielo a apenas 1,5 kilómetros de distancia. Thunder se estremeció, pero se mantuvo firme mientras el estruendo resonaba en los cañones. Ahí, James señaló una abertura oscura en la pared del acantilado que tenían delante. La entrada de una antigua mina. Podemos esperar a que pase. El resto de sus palabras se perdieron en un estruendo ensordecedor. Sarah sintió cómo Thunder se agitaba bajo ellos cuando una roca del tamaño de un carro se estrelló a pocos metros de donde estaban. La cornisa en la que se encontraban se estremeció de forma inquietante. «¡Agárrate fuerte!». James la rodeó con el brazo por la cintura mientras Thunder se lanzaba hacia adelante. Ahora caían más rocas y toda la ladera parecía cobrar vida. Llegaron a la entrada de la mina justo cuando se abrió el cielo, desatando un torrente que convirtió el sendero detrás de ellos en un río embravecido. Dentro, el aire era fresco y olía a humedad. Viejos puntales de madera crujían sobre sus cabezas mientras los truenos sacudían la montaña. James condujo a Thunder hacia el interior del túnel, lejos de la furia de la tormenta. «¡Estás sangrando!». Sarah tocó el hombro de James y sus dedos quedaron manchados de rojo. Una roca que había caído le había golpeado mientras corrían para ponerse a salvo. «No es nada». Pero no se resistió cuando ella le hizo sentarse en un viejo cajón y sacó la bolsa de medicinas que le había enseñado días atrás. «Salvia del desierto para limpiar heridas», recitó, seleccionando las hojas correctas. «Corteza de sauce para el dolor». Sus manos se movían con creciente confianza mientras trataba la herida. «Tuve una excelente maestra». Un relámpago iluminó la entrada del túnel, seguido inmediatamente por un trueno que hizo gemir los soportes. Una nueva avalancha de agua cayó en cascada por la abertura, arrastrando rocas sueltas y escombros. «El túnel parece bastante sólido», dijo James, observando el espectáculo. «Los mineros sabían lo que hacían, pero tendremos que esperar a que pase lo peor». Miró su trabajo con aprobación. «No está mal para una dama de Boston». «No estoy segura de seguir siendo una dama», dijo Sarah, sentándose a su lado y escuchando la furia de la tormenta. «Todo lo que me enseñaron, todo lo que se suponía que debía ser, ahora parece un sueño, o tal vez esto sea el sueño. ¿Y si lo es? ¿Querrías despertar?». Ella lo pensó de verdad. Pensó en los salones de Boston y en las vidas cuidadosamente reguladas. Pensó en la cobardía de Theodore Crawford y en los planes de su padre. Pensó en la mujer que había sido y en la que se estaba convirtiendo. «No», dijo finalmente, «no querría despertar». La mano de James encontró la de ella en la oscuridad. Sus dedos callosos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos, reales y reconfortantes. Se quedaron así, sentados, mientras la tormenta rugía fuera, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. Un ruido extraño los puso a ambos en tensión. Desde lo más profundo del túnel llegó un traqueteo seco y familiar. «No te muevas», susurró James. Probablemente la tormenta había empujado a la serpiente de cascabel hacia la mina. Estaba enroscada, apenas visible en la penumbra, con una clara advertencia.
Entre ellos y la serpiente estaba Thunder, que permanecía inmóvil, consciente del peligro. «El kit», susurró Sarah, «está en tu chaleco. No puedo alcanzarlo sin provocar un ataque». La voz de James era tranquila, pero apretó ligeramente la mano de ella. «Cuando te diga que vayas, avanza hacia la entrada. Despacio y en cuidado. No te voy a dejar». Sarah. La forma en que pronunció su nombre resonó con cosas que no dijo. «Por favor». Ella le apretó la mano una vez y luego la soltó. Pero en lugar de retroceder, metió la mano lentamente y con cuidado en el bolsillo del chaleco. El cascabeleo de la serpiente se hizo más fuerte, pero ella mantuvo sus movimientos fluidos sin amenazar. Sus dedos se cerraron alrededor del kit. «Sea lo que estés pensando», dijo James en voz baja, «no lo hagas. Confía en mí», respondió ella, y vio cómo él se quedaba inmóvil al oír sus propias palabras. «Como tú confiaste en mí en aquella cornisa». Con las herramientas del kit para mordeduras de serpiente y la firme orientación de James, Sarah consiguió enganchar a la serpiente de cascabel y alejarla sin peligro. La criatura se deslizó hacia las profundidades de la mina y su cascabel se fue apagando hasta desaparecer. Solo entonces se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «Eso», dijo James en voz baja, «ha sido lo más valiente o lo más estúpido que he visto en mi vida. He aprendido del mejor. Ahora que el peligro había pasado, le temblaban las manos. Me has enseñado a ser valiente y estúpida desde el momento en que nos conocimos». La tormenta amainó al caer la noche, dejando tras de sí un paisaje transformado. Cuando salieron al amanecer, el viejo mapa que llevaba James parecía casi inútil. Las riadas habían excavado nuevos canales en el cañón, bloqueando la ruta que habían planeado con escombros. «Tendremos que probar por el paso alto», dijo James, estudiando las paredes escarpadas que se alzaban a su alrededor. «No aparece en ningún mapa. Las tribus locales lo usaban para escapar de la caballería en otros tiempos. Es peligroso en las mejores condiciones y peor después de una tormenta. Y estas no son las mejores condiciones». «No», la ayudó a montar a Thunder. Un paso en falso. No necesitaba terminar la frase. La caída a ambos lados del estrecho sendero lo decía todo. Cabalgaron en fila india, con James guiando a Thunder a pie. El camino serpenteaba hacia arriba a través de grietas en la roca tan estrechas que tuvieron que quitar las alforjas y pasarlas por separado. Sarah se encontró recordando los libros de su infancia, historias de caballeros que se aventuraban por pasadizos mágicos. Pero aquello no era un cuento de hadas, y una mirada a la determinación en el rostro de James le recordó lo que lo impulsaba. «Has recorrido este sendero antes», dijo ella durante un breve descanso. «Cazando al coyote». «Una vez», le entregó la cantimplora. «Casi lo atrapo, pero una riada como la de ayer me cortó el paso. Cuando encontré otro camino, ya se había ido». Miró fijamente las paredes del cañón. «Perdí su rastro cerca de un lugar llamado Dead Man's Drop. Más tarde supe que ese mismo día había asaltado una diligencia. Les quitó todo lo que tenían y los dejó caminando 50 millas hasta el pueblo más cercano. Y ahí fue cuando supiste que tenías que detenerlo». «Debería haberlo detenido años antes», dijo con voz áspera. Estaba demasiado centrado en otras recompensas, en recompensas mayores. Me decía a mí mismo que solo era otro bandido. Sacó su viejo mapa y trazó una ruta con el dedo. Emily me escribió sobre él. Me dijo que su banda se estaba volviendo más atrevida, que atacaba cada vez más cerca de zonas pobladas. Le dije que no se preocupara, que la policía local se encargaría de él. Sarah le tocó el brazo con delicadeza. No podía saberlo. Un padre debería saberlo. Debería estar allí. Dobló el mapa con movimientos decididos. Ella
Intentó organizar a los habitantes del pueblo para que se enfrentaran a él. Se puso enferma mientras cabalgaba entre los asentamientos tratando de conseguir apoyo. Si yo hubiera estado allí en lugar de persiguiendo a un asesino en México. Thunder relinchó suavemente, llamando su atención hacia las sombras cambiantes en las paredes del cañón. El sol estaba subiendo y con él llegaba el calor. «Deberíamos ponernos en marcha», dijo James, pero Sarah le agarró la mano. «La muerte de Emily no fue culpa tuya». Ella lo miró fijamente cuando él intentó apartar la vista. «Y perseguir a Coyote no la traerá de vuelta». «Lo sé, ¿de verdad? Porque desde donde yo lo veo, parece que estás intentando cambiar tu vida por venganza». Su expresión se endureció. «No lo entiendes. Entiendo que Emily no querría que su padre muriera en estos cañones». Ella señaló los precipicios mortales que los rodeaban. «No eres el único que ha perdido a su familia, James. Mi madre murió pensando que yo tendría un matrimonio adecuado en Boston y continuaría con el apellido familiar. En cambio, aquí estoy, con la ropa hecha jirones, llevando un arma y ayudando a un cazarrecompensas a dar caza a forajidos. No, es precisamente lo que ella hubiera deseado para ti. No, pero es lo que yo he elegido. Esa es la diferencia». Ella le apretó la mano. «Estás persiguiendo a Coyote porque crees que le fallaste a Emily, pero por todo lo que me has contado sobre ella, parece que ella intentaba hacer exactamente lo mismo que tú, proteger a la gente de hombres como él. No tenía miedo de luchar por lo que era justo». James se quedó en silencio durante un largo rato, mirando sus manos entrelazadas. Cuando habló, su voz estaba quebrada por la emoción. «Te habría caído bien, habría dicho que tenías agallas. Entonces, honra su memoria viviendo, no muriendo en busca de venganza». Ella soltó su mano y revisó la montura de Thunder. «Además, aún no he terminado de aprender de ti. Todavía tengo que mejorar mi puntería». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Tu puntería está bien. Es tu montura lo que necesita mejorar». Continuaron su ascenso, y el camino se volvió cada vez más traicionero. Pero algo había cambiado entre ellos. James sentía un peso menos sobre los hombros. Cuando llegaron a un tramo especialmente estrecho, Sarah lo oyó tararear en voz baja una vieja melodía popular que recordaba de su infancia. A sus espaldas se oían truenos en la distancia. Se avecinaba otra tormenta, pero esta vez la afrontarían juntos. Oyeron a los bandidos antes de verlos. El ruido de los cascos de los caballos sobre la piedra y las voces de los hombres resonaban en el aire. James llevó a Thunder a una cueva poco profunda y automáticamente comprobó la placa de plata que llevaba prendida en el interior de su chaleco. «Son 8», susurró después de escuchar, «incluido Coyote. Han encontrado una forma de sortear los daños causados por la inundación». Sarah sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la voz firme. «¿Cuál es el plan?» «Se dirigen a la parte estrecha del cañón. Lleguemos allí primero. Quizá tengamos alguna oportunidad». Se volvió hacia ella con expresión grave. «Pero primero tienes que saber algo». Se desabrochó la placa y se la mostró. «No siempre fui un cazarrecompensas». La estrella plateada brillaba a la luz. U.S. Marshal, desgastada por el uso, pero aún con autoridad. Eras un agente de la ley. Técnicamente todavía lo soy. Nunca entregué mi placa, ni siquiera después de... Se la volvió a colocar en el chaleco. Coyote lo sabe. Es parte del motivo por el que me odia. Hace 10 años, desmantelé su primera banda y envié a la mayoría de ellos a la horca. Él escapó, empezó de nuevo y se volvió más inteligente. Y fue entonces cuando empezaste a perseguirlo como cazarrecompensas en lugar de como Marshall. Es más fácil trabajar solo. Hay menos reglas y menos gente a la que rendir cuentas. Apretó la mandíbula. Menos gente que puede salir
Herida por mis decisiones, se oyeron cascos cada vez más cerca, podían ver el polvo que se levantaba del cañón. Te lo digo porque lo que va a pasar ahora ya no se trata solo de atrapar bandidos. Revisó su rifle metódicamente. Estos hombres no hacen prisioneros y no muestran piedad. Si me pasa algo, no te va a pasar nada. Sarah sacó el revólver que él le había dado. Hemos llegado demasiado lejos. Sus ojos se suavizaron por un momento. Escucha, Thunder conoce el camino a un pueblo llamado Sierra Vista. 3 días a caballo hacia el sureste. El sheriff de allí, Jenkins, es un buen hombre. Enséñale mi placa y cuéntale lo que ha pasado. Él te ayudará a volver a casa. No voy a volver a casa. Lo miró fijamente. Ni a Boston, ni a Theodore Crawford, ni a nada de eso. Pase lo que pase hoy, lo afrontaremos juntos. Un disparo resonó contra las rocas fuera de su refugio. Los habían descubierto. Vaya, vaya. La voz de Coyote resonó en las paredes del cañón. El gran sheriff Hawkins, escondido en un agujero como un conejo asustado, y con mi premio, nada menos. La expresión de James se volvió peligrosa. Quédate detrás de mí. Cuando me mueva, dirígete a las rocas de la derecha. Te protegerán mejor. Más balas impactaron cerca de la entrada de la cueva. Sarah podía oír a los bandidos dispersándose, tratando de flanquear su posición. ¿Sabes cuál es tu problema, Marshall?, gritó Coyote. Nunca has podido olvidar el pasado, siempre intentando compensar el tiempo perdido a las personas que no pudiste salvar. ¿Y qué tal te está yendo? James apretó el gatillo de su rifle. Está tratando de intimidarnos, hacernos cometer una estupidez. ¿Está funcionando? Un poco, pero su sonrisa era feroz. La diferencia es que yo tengo algo por lo que luchar, además de viejos fantasmas. Thunder percibió la tensión y se movió inquieto en el espacio reducido. Sarah le acarició el cuello, recordando todo lo que James le había enseñado sobre cómo mantener la calma bajo presión. «Última oportunidad, Marshall», gritó Coyote. «Saca a la chica y quizá te dejemos marchar. Viva vale más que muerta, pero muerta también nos vale». James miró a Sarah a los ojos. En esa mirada había toda una conversación. Confianza, miedo, determinación y algo más profundo que ninguno de los dos sabía nombrar todavía. Ella asintió con la cabeza. Los siguientes instantes transcurrieron en una confusión de movimientos y sonidos. James disparó 3 tiros rápidos, obligando a los bandidos a agacharse. Sarah corrió hacia las rocas que él le había indicado, con las balas levantando polvo a su alrededor. Thunder salió disparado de la cueva a la orden de James, atrayendo más disparos. Ella alcanzó la cobertura justo cuando James rodaba para colocarse detrás de una roca caída. Su rifle volvió a disparar y uno de los bandidos cayó con un grito de dolor. «Ya es uno», le gritó. «Mantén la cabeza agachada y vigila el lado izquierdo. Intentarán rodearnos, mientras Coyote nos mantiene ocupados». Como si fuera una señal, se oyeron más disparos a su izquierda. Sarah disparó 2 veces, sin intentar alcanzar a nadie, pero haciendo que los bandidos perdieran tiempo buscando un nuevo refugio. «Esta chica tiene espíritu», rió Coyote. «No me extraña que te guste, Marshall. ¿Te recuerda a alguien que murió luchando en la batalla de otros?» Sarah vio que James se estremecía ligeramente, pero su siguiente disparo fue letal. Otro bandido cayó. «Ya son 2», dijo ella, tratando de mantenerlo concentrado en el presente. El tiroteo se convirtió en un ritmo mortal. Los bandidos eran más, pero James y Sarah tenían mejor posición. El trueno se movía como un fantasma por el borde del cañón, atrayendo los disparos cada vez que los forajidos intentaban avanzar. Entonces, Sarah vio un movimiento, un destello metálico, en lo alto de la pared del cañón. Un tirador se estaba colocando en posición por encima de ellos. James no pensó, no calculó, simplemente se lanzó hacia adelante cuando el pistolero oculto disparó.
El impacto la lanzó contra las rocas mientras el rifle de James rugía. El tirador cayó, rodando por el acantilado. ¡Sara! James estuvo a su lado al instante, buscando heridas con las manos. «Estoy bien». Se tocó el brazo donde la bala la había rozado. «Solo es un rasguño. Como me enseñaste, apunta al centro». Estaba demasiado apresurado. No ajustó el ángulo. El alivio se mezclaba con algo más feroz en la expresión de James. «Son 3», dijo en voz baja. Luego, más alto, dirigiéndose a los bandidos que quedaban. «¿Eso es todo lo que tienes, Coyote? Porque podemos hacer esto todo el día». La respuesta de Coyote a su desafío fue lanzar ramas en llamas a la cueva que acababan de evacuar. El humo se extendió, espeso y asfixiante, llevado por el viento hacia su posición. «Tenemos que movernos», dijo James, atando el pañuelo alrededor de la cara de Sara. «Están intentando ahogarnos con el humo». Los bandidos los tenían acorralados entre la pared del acantilado y un precipicio. A través del humo, Sara pudo distinguir 5 figuras que aún se movían, incluido Coyote. Su rostro lleno de cicatrices reflejaba la luz mientras recargaba el arma, y el anillo de boda que le había robado brillaba en su dedo. «Quedan 4 disparos», informó ella, comprobando su revólver. «Haz que cuenten». La voz de James estaba tensa por el dolor. El desprendimiento de rocas anterior le había afectado más de lo que había admitido. «Cuando te dé la señal, corre hacia esa grieta en las rocas. No te detengas, no mires atrás. Te lo he dicho. No me voy a ir». «No te vas a ir, vas a flanquearlos». Esbozó una sonrisa sombría. «No eres la única que puede ser impredecible». Lo entendió. La formación rocosa que él le había indicado tenía un ángulo oculto que le permitiría disparar con precisión a la posición de los bandidos, si conseguía llegar hasta allí. «¡Ahora!». Sara echó a correr mientras James cubría su flanco con fuego. Las balas impactaban en la roca a su alrededor, pero ella siguió avanzando, recordando todo lo que él le había enseñado sobre cómo aprovechar el terreno. Detrás de ella oyó los cascos de Thunder sobre la roca, el caballo moviéndose para atraer el fuego tal y como habían ensayado. Llegó a las rocas justo cuando el rifle de James cayó. Estaba recargando. Los bandidos conocerían ese sonido y esperarían que estuviera vulnerable. A través de un hueco en la roca, vio a 3 de ellos salir de su escondite y correr hacia su posición. Su primer disparo alcanzó al bandido más cercano en el hombro, haciéndolo girar. El segundo alcanzó a otro en la pierna. No eran disparos mortales, pero suficientes para detener su carga. El rifle de James volvió a disparar y un tercer forajido cayó. «¡Basta!». La voz de Coyote denotaba ahora verdadera ira. «¿Quieres morir como tu hija, Marshall? Porque eso es lo que va a pasar aquí». Sara vio que James se quedaba muy quieto, demasiado quieto, del tipo de quietud que mata a los hombres. «James», puso en su voz toda la autoridad que había aprendido en la sociedad de Boston. «Recuerda lo que hablamos. Sobrevivir». Él se sacudió ligeramente y volvió a concentrarse, pero en ese momento de distracción, Coyote entró en acción. El líder de los bandidos salió de su escondite en una carga temeraria, disparando mientras corría. Una bala alcanzó el rifle de James y se lo arrebató de las manos. Otra le rozó el costado. Sara intentó apuntar, pero el ángulo era incorrecto. Tendría que exponerse completamente para disparar. Antes de que pudiera moverse, Thunder apareció en la cresta, encabritándose como un animal legendario. La sombra del caballo cayó sobre Coyote, haciéndole levantar la vista y dando a James el momento que necesitaba. La lucha que siguió fue brutal y rápida. James se enfrentó a la embestida de Coyote con décadas de experiencia, volviendo el impulso del bandido en su contra.
Lucharon en el borde del precipicio, cada uno tratando de ganar ventaja. Sarah mantuvo su revólver listo, pero estaban demasiado enredados como para arriesgarse a disparar. «Deberías haber muerto con tu chica, agente», espetó Coyote, con la sangre corriéndole por el labio partido. «Habría sido más limpio». «Ese es tu problema», respondió James con voz mortalmente tranquila. «Siempre mirando hacia atrás, sin ver lo que tienes delante». Como si fuera una señal, la sombra de Sarah cayó sobre ellos. Mientras luchaban, ella había conseguido llegar a un terreno más elevado. Su revólver estaba firme como una roca, apuntando a la cabeza de Coyote. «¡Suelta el arma!», ordenó, con el porte de una dama de Boston dando instrucciones a un sirviente rebelde. «Ahora». Los ojos de Coyote se movieron rápidamente entre ella y James. Los bandidos restantes estaban muertos o habían huido, dejando solo a su líder. Lentamente aflojó el agarre de su arma. Luego se abalanzó, no sobre James, sino sobre Sarah, tratando de llevarla con él por el precipicio. James se movió más rápido de lo que ella creía posible, atrapando su brazo con una mano mientras, con la otra, agarraba la camisa de Coyote. Por un momento, todos quedaron suspendidos en un equilibrio mortal. Sarah miró a Coyote a los ojos y vio el momento en que se dio cuenta de que había perdido. No solo la pelea, sino todo aquello en lo que había basado su reputación. Se suponía que ella iba a ser un blanco fácil, una delicada dama del este que se derrumbaría bajo presión. En cambio, había ayudado a acabar con toda su operación. «Tú decides», le dijo James con tensión en la voz. «Ríndete o muere, pero no te llevarás a nadie más contigo». El líder de los bandidos miró hacia abajo, a la caída, y luego a la mano del marshal que lo agarraba por la camisa. Una extraña sonrisa cruzó su rostro marcado por cicatrices. «Nos vemos en el infierno, agente de la ley». Se retorció de repente, rompiendo el agarre de James. Sarah vio por última vez su anillo de boda brillando en el dedo de él mientras caía, llevándose consigo al abismo ese símbolo de su antigua vida. El silencio que siguió pareció resonar en sus oídos. James la apartó del borde y le revisó con urgencia y delicadeza para ver si tenía heridas. Ella hizo lo mismo con él, y vio la sangre que se filtraba a través de su camisa donde la bala de Coyote le había rozado. «Necesitarás puntos», dijo, buscando la bolsa de medicinas. «Sarah». Su voz la hizo levantar la vista. La expresión de su rostro era una que ella nunca había visto antes. Una mezcla de orgullo, preocupación y algo más profundo que le aceleró el corazón. «¿Lo que has hecho ahí atrás?». Ella lo interrumpió poniéndose de puntillas y presionando sus labios contra los de él. Por un momento él se quedó quieto, sorprendido. Luego la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia sí, y se besaron como es debido, el tipo de beso que habría escandalizado a todos los salones de Boston. Cuando finalmente se separaron, Thunder se había acercado para empujarlos con impaciencia. Las alforjas del caballo aún contenían la placa de Marshall de James, las cartas de su padre y todo el peso de sus pasados separados. Pero al mirar a los ojos de James, Sarah supo que esas cosas ya no importaban. Tenían un nuevo camino que abrir. Las manos de Sarah estaban firmes mientras trabajaba, pero cada mueca de dolor de James le oprimía el corazón. Habían encontrado refugio en otra cueva poco profunda, que mostraba signos de haber sido utilizada anteriormente. Cenizas viejas en un fogón y zonas desgastadas en las paredes de piedra donde otros habían descansado. «Ya casi ha dejado de sangrar», dijo ella limpiándole cuidadosamente la herida con agua de la cantimplora. «Pero no te va a gustar lo que viene ahora». James la observaba mientras ella rebuscaba entre las hierbas medicinales que habían recogido días atrás. «Has cambiado mucho desde aquellos vestidos elegantes y tus modales refinados. Quizá, o quizá por fin, estoy convirtiéndome en quien estaba destinada a ser». Seleccionó varias hojas secas
y las machacó para hacer una cataplasma. «Esto va a escocer». Él soportó estoicamente el dolor mientras ella le aplicaba el medicamento, pero ella notó la tensión en sus músculos. Cuando empezó a coser la parte más profunda de la herida, él le buscó la mano y se la apretó suavemente antes de soltarla. «Emily me enseñó algunas cosas», dijo él al cabo de un rato, con voz ronca. «Las aprendió de la curandera, del pueblo. Decía que todos los rastreadores debían saber vendarse. Tenía razón. Sara dio el último punto. Ya está. Intenta no moverte mucho durante unas horas. Deberíamos revisar tu brazo también». El roce de la bala del tirador le había dejado una línea roja en la parte superior del brazo, pero era superficial. Aún así, dejó que James se lo limpiara y vendara, comprendiendo su necesidad de cuidar de ella a cambio. Thunder vigilaba la entrada de la cueva, relinchando suavemente de vez en cuando para hacerles saber que todo iba bien. El caballo había demostrado valer su peso en oro durante la pelea, moviéndose exactamente donde lo necesitaban sin necesidad de órdenes. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Sara, acomodándose junto a James mientras empezaba a oscurecer. «Me refiero al servicio del Marshal. Coyote está muerto, pero hay supervivientes. Huirán». Ajustó su posición con cuidado para hacerle sitio. Los hombres como ellos dependen de la reputación de su líder. Sin Coyote, no son más que bandidos comunes, más fáciles de atrapar. ¿Y la recompensa? La dividiremos, tuya». Su sonrisa era cansada pero sincera. «Te la has ganado. Podrías establecerte donde quisieras, empezar de nuevo». Sara pensó en ello, en tener los medios para elegir su propio camino por primera vez en su vida. «¿Y tú?» «Tengo que pensar». Se tocó la placa de Marshall a través de la camisa. «Llevé esta estrella durante 20 años, antes de que muriera Emily. Pensé que tenía que renunciar a ella para cazar a Coyote como es debido. Ahora», dejó la frase en el aire, mirando hacia la oscuridad que se acumulaba. «Ahora puedes ser ambas cosas», dijo ella en voz baja. «La ley y la leyenda. El Marshal que recorre los caminos salvajes. He estado solo mucho tiempo. Me he acostumbrado. No tienes por qué estarlo». Ella le tocó la mano. «A menos que quieras estarlo». Él se volvió para mirarla de verdad. Ella vio que él lo observaba todo. Su ropa rasgada, su piel quemada por el sol, los nuevos callos en sus manos. Pero más que eso, vio que él veía en quién se había convertido ella. Alguien lo suficientemente fuerte como para cabalgar a su lado, enfrentarse a bandidos y ayudar a sanar tanto el cuerpo como el alma. «Tu padre», comenzó él, «no tiene nada que decir en esto, tampoco la sociedad de Boston, ni Theodore Crawford, ni nadie más». Ella levantó la barbilla. «Me he ganado el derecho a elegir mi propio camino, y elijo este». Thunder se acercó, colocándose entre ellos y la entrada de la cueva. Afuera, un coyote llamaba a su compañera, y el sonido resonaba en las paredes del cañón. Sara sintió que todo era perfecto. La noche salvaje, la cueva que los protegía, el hombre a su lado que le había enseñado a ser libre. «No será fácil», dijo James finalmente. «La vida de un marshal es dura, peligrosa. No hay casas elegantes ni fiestas lujosas». «Bien», ella sonrió. «Ya he tenido suficientes para toda una vida». Él le acarició el rostro con delicadeza, trazando con sus dedos callosos la línea de su mandíbula. «Lo dices en serio, ¿verdad? Lo de quedarte». «Por supuesto», se inclinó hacia él. «Además, alguien tiene que ayudarte a localizar al resto de la banda de Coyote. Mejor que sea la mujer que ayudó a acabar con su líder». Eso le hizo reír, aunque el sonido fue rápidamente seguido por una mueca de dolor. «Tranquila, el doctor te ordenó que descansaras, ¿recuerdas? El doctor también te ordenó que tomaras tu té de corteza de sauce». Ella buscó la bolsa de medicinas. «Sin discusiones.
Mientras preparaba la amarga infusión, Sara sintió que James la observaba con una mezcla de asombro y algo más profundo. La misma mirada que le había dirigido durante la pelea, cuando ella había decidido quedarse en lugar de huir. ¿Qué?, preguntó ella, entregándole el té. Solo pensaba que a Emily le hubiera encantado tenerte como hermana. Su voz estaba ronca por la emoción. Siempre decía que yo necesitaba a alguien que me mantuviera honesto, que me impidiera darle demasiadas vueltas a las cosas. Sara se recostó contra él con cuidado, consciente de sus heridas. Cuéntame más cosas de ella. ¿Cómo era de pequeña? Mientras la noche los envolvía como un manto, la voz de James pintaba imágenes de una niña que aprendía a rastrear, a disparar, a curar, de la familia, la pérdida, el amor y la redención, del pasado que los había llevado hasta allí y del futuro que podían construir juntos. La ciudad de Sierra Vista se alzaba en el desierto como un espejismo, con sus edificios de madera blanqueados por el sol. Se acercaron al amanecer, cuando el aire aún era fresco, y largas sombras se extendían por la polvorienta calle principal. Sara sintió las miradas de los madrugadores siguiendo su avance. Un marshal desgastado, una dama de Boston vestida con ropa prestada de hombre y un magnífico Mustang que se movía como si fuera el dueño del territorio. «El Marshal Jenkins estará en la cárcel», dijo James, señalando con la cabeza un edificio sólido con ventanas enrejadas. «Empieza temprano y termina tarde. Se toma muy en serio la placa». Como para demostrarlo, una alta figura emergió de la puerta de la cárcel. La placa de sheriff del hombre reflejaba la luz de la mañana mientras observaba su aproximación, con una mano descansando casualmente cerca de su arma. «Vaya, que me parta un rayo», exclamó Jenkins al verlos acercarse. «James Hawkins, has vuelto de entre los muertos. Se decía que la banda de Coyote finalmente te había dado caza». «Al revés». James desmontó con cuidado, aún con las heridas en proceso de curación. «Tengo un informe que presentar, viejo amigo, y algunas recompensas que cobrar». Los agudos ojos de Jenkins se fijaron en Sara, observando cómo montaba a Thunder con la facilidad que da la práctica. «Supongo que habrá habido mucha historia». «No, se podría decir que sí». James ayudó a Sara a desmontar, demorándose un poco más de lo estrictamente necesario. «Te presento a la señorita Sara Mackenzie. Ella es la razón por la que el reinado de terror de Coyote ha llegado a su fin». Dentro de la cárcel, Sara observó a los dos agentes de la ley entrar en el ritmo familiar de los asuntos oficiales. Jenkins tomó declaración con profesionalidad, mientras su pluma rayaba el papel y ellos relataban los acontecimientos de la última semana. «Theodore Crawford ha estado armando un escándalo», mencionó Jenkins mientras escribía. «Ha enviado telegramas a todos los bufetes del territorio alegando que unos bandidos le han robado a su novia por correo». «¿Ah, sí?» La voz de Sara podría haber congelado el agua. ¿Ha mencionado la parte en la que huyó mientras sus hombres morían tratando de protegerme?» Jenkins arqueó una ceja ante su tono. «No, señora. Parece que se ha omitido ese detalle». Miró a James. «Crawford tiene influencia. Podría complicar las cosas. Entonces déjeme simplificarlas». Sara dio un paso adelante, con todo el porte de una dama de Boston, a pesar de sus ropas toscas. «Yo, Sara Mackenzie, en pleno uso de mis facultades mentales y libre albedrío, declaro por la presente que no soy ni seré nunca la novia de Theodore Crawford. Revoco cualquier acuerdo, contrato o arreglo previo realizado en mi nombre». Se volvió hacia James. «Todavía tienes las cartas de mi padre, las que arreglaban el matrimonio». Él las sacó de su alforja, junto con la escritura de unas tierras que habían encontrado entre las pertenencias de Coyote en su último campamento, propiedades compradas con dinero robado y rescates. «Sea testigo, Mariscal Jenkins», dijo Sara formalmente. Cogió las cartas
y se dirigió a la estufa de hierro fundido que había en la esquina. Una a una arrojó los papeles al fuego. ¡Ya está! Esa es mi respuesta a las reclamaciones de Theodore Crawford. Jenkins silbó suavemente. Llevo 30 años como agente de la ley y nunca había visto nada igual. Pero sonreía mientras escribía algo en su libro de cuentas. Supongo que con esto queda zanjada la parte legal. Ahora, en cuanto a las recompensas, contó un montón de billetes, la recompensa por Coyote y sus cómplices conocidos. James intentó empujar la parte de Sarah hacia ella, pero ella negó con la cabeza. «Ponlo en la tierra», dijo. «¿La escritura que encontramos? La propiedad está más allá de Copper Creek. El anterior propietario la compró con dinero manchado de sangre, pero podemos convertirla en algo honesto». James la miró fijamente. «¿Estás segura de esto? ¿De todo? Más segura que nunca de nada». Lo miró a los ojos con firmeza. «Esa tierra necesita sanar, igual que nosotros. Me parece adecuado hacerlo juntos». Jenkins carraspeó. «Hablando de juntos, si les interesa, la semana que viene vendrá un predicador itinerante. Me debe un favor, no hará muchas preguntas sobre el papeleo». Sarah sintió que le subían los colores, pero James le buscó la mano bajo el escritorio. «Quizá te haga caso», dijo en voz baja. Salieron de la cárcel a la luz de la mañana. Thunder esperaba pacientemente, atrayendo las miradas admiradas de los transeúntes. La silla del caballo llevaba ahora los documentos que acreditaban la condición de James como Marshal de los Estados Unidos y una escritura con los nombres de ambos. «Copper Creek está a 4 días a caballo», dijo James, comprobando las provisiones. «El terreno es accidentado entre aquí y allí». Sarah montó en Thunder con la facilidad de quien lo había hecho muchas veces, acomodándose en la silla, que ahora le resultaba más natural que cualquier silla de Boston. «Menos mal que tienes a alguien que te cubre las espaldas». Su sonrisa era tan brillante como el sol de la mañana cuando se subió detrás de ella. Menos mal, sin duda. Un año más tarde, el rancho cerca de Copper Creek se había transformado de un escondite de bandidos en algo parecido a un hogar. Sarah estaba de pie en el porche, observando cómo se levantaba el polvo en la distancia a medida que se acercaban los jinetes. Su mano se posó instintivamente sobre el revólver que llevaba en la cadera. Algunos hábitos, nacidos en los cañones del desierto, costaban mucho de perder, pero solo era James, que regresaba de su ronda, con el característico paso de Thunder visible incluso a distancia. Durante el último año habían ideado un sistema. Mientras él patrullaba como sheriff, ella se encargaba del rancho y ayudaba a las mujeres de la zona a defenderse. Más de un aspirante a bandido había descubierto que la esposa del sheriff era tan letal con un rifle como hábil con las hierbas medicinales. El lazo nupcial que los unía desde hacía 6 meses colgaba sobre la puerta, con sus trenzas como recordatorio de las promesas hechas y cumplidas. Sarah lo tocó brevemente para dar suerte, un gesto inconsciente que había adquirido. «Traigo compañía», gritó James mientras desmontaba. Detrás de él cabalgaban 2 mujeres montadas en caballos agotados por la marcha, con el rostro marcado por el cansancio y el miedo. Las encontré en la parada de diligencias. Parece que sus matrimonios concertados no han salido como esperaban. Sarah reconoció la mirada de aquellas mujeres. Ella misma la había tenido una vez antes de que un mezquite moribundo y un sheriff canoso le mostraran otro camino. «Bienvenidas al rancho Copper Creek», dijo, adelantándose. «Soy Sarah. Hawkins, aquí están a salvo». Más tarde, esa misma noche, después de que sus invitados hubieran cenado y se hubieran acomodado en el barracón, Sarah y James se sentaron en el porche a contemplar cómo el sol pintaba el desierto de oro. Los truenos retumbaban en la lejanía, con un aire a la vez digno y presumido. «He recibido una carta de Boston», comentó James, acercándola hacia sí.
Tu padre por fin ha dejado de intentar rescatarte. Sara se rió. El último intento de rescate fue bastante convincente. El pobre hombre no esperaba que su hija indefensa le disparara mejor que él. Le ofreciste enseñarle la postura correcta antes de enviarlo de vuelta al este. Muy generoso de mi parte. Ella se acurrucó contra su hombro, respirando el familiar aroma a cuero y salvia. ¿Alguna noticia de los hombres que quedan de Coyote? Trajeron a 2 más la semana pasada. Solo queda uno. Él la abrazó con más fuerza. Lo encontraremos. Siempre lo hacemos. Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Desde el interior llegaban las suaves voces de sus invitados, que encontraban consuelo en las historias compartidas y en la fuerza recién descubierta. Sara pensó en la mujer que había sido un año atrás, atrapada por las expectativas de la sociedad. Esa mujer nunca habría podido imaginar esta vida, esta libertad, este propósito, este amor, pensando en cosas profundas. «Solo estoy agradecida», respondió ella, «por una brújula rota, un árbol moribundo y un marshal que se arriesgó, por una dama de Boston». Él se volvió para besarla tierno y apasionado. Cuando se separaron, sus ojos reflejaban la misma mezcla de asombro y devoción que ella había visto por primera vez en una cueva azotada por la tormenta. «No, amor», dijo él en voz baja, «yo soy el agradecido». Por encima de ellos, las estrellas del desierto giraban en sus antiguos caminos, vigilando a 2 personas que por fin habían encontrado su verdadero camino.